Dentro de DevOps, pues hay un campo demasiado amplio, demasiado grande, donde se involucran, ¿no es cierto?, temas como Continuous Integration, que, bueno, dentro de Azure DevOps, por ejemplo, para esto tenemos herramientas como los Azure Pipelines, que lo que básicamente hacen es, digamos, emular o automatizar, si se quiere, ¿no es cierto?, todos los procesos manuales que como desarrolladores a veces lo hacemos, que es, por ejemplo, tener versionado, digamos, de nuestro código, ¿no es cierto? Y una vez que lo tenemos versionado, pues el desarrollador lo que hace es tener un IDE y en este hace una compilación. Normalmente puede ser que estén trabajando con aspectos de .NET, por ejemplo, y se utilizan librerías en NuGet, o si están trabajando en Java, se utilizarán librerías de Maven, repositorios Maven, o a su vez si están trabajando en otros aspectos como aplicaciones móviles, se puede utilizar, ¿no es cierto?, librerías PUB de lenguaje Dart, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este mundo, los pipelines lo que hacen es emular o automatizar, ¿no es cierto? Abrir un IDE, bajarse el código, llamar a las referencias, ¿no es cierto? Y compilarlo. Entonces, los pipelines se integran también con los artefactos que son, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a desplegar ciertas librerías, ¿sí? Y posteriormente, ¿no es cierto?, vamos a generar un compilado y este compilado se va a poder desplegar. Acá vienen los aspectos de releases. Sí, digamos que a breve rasgo de eso es lo que hace un desarrollador, pero obviamente todo nace de una idea, nace de una necesidad de negocio, de un dolor, ¿no es cierto? Y dentro de estos aspectos, pues Azure Boards es una plataforma donde nosotros, en vez de crear lo que antiguamente llamábamos la especificación de requisitos de software, pues lo creamos en Word Items, que pueden ser Product Backlog Items, pueden ser, ¿no es cierto?, tareas que vienen a ser cada uno de los aspectos que vamos a desarrollar, y todo esto se va englobando en features, que son las nuevas características de software que vamos a sacar, y las épicas que vendría desde la idea de negocio. Como ven, bueno, tenemos otros aspectos como los bugs, los errores que podamos tener y nos vayan reportando, y los casos de prueba, que es obviamente todo lo que tenemos a nivel de los planes de test. Digamos que a breves rasgos, ¿no es cierto?, dentro de estos aspectos se envuelve el mundo de DevOps, y obviamente pues la parte gerencial va a tener ciertos dashboards, ciertas vistas analíticas que tenemos acá de donde van a ver cómo avanza el proyecto. La wiki es un aspecto de gestión del conocimiento que tenemos, y el día de hoy vamos a empezar, digamos, con la parte de repositorios. Tenemos dos sabores dentro de Microsoft Azure DevOps. El uno es Team Foundation Version Control, que ya se ha dejado de utilizar por la gran mayoría de empresas, por la misma Microsoft, y todo el mundo está utilizando Git, porque nos permite crear unas estrategias de versionamiento más versátiles, más apegados. Hay muchas estrategias de versionamiento. Dentro de estas vamos a ver una que es, digamos, la más tradicional, podemos decirle. Sin embargo, hay otras metodologías que vamos a ver que son más ágiles, ¿sí? Más rápidas de hacer. Ok, dentro de Azure DevOps, ¿no es cierto? Estoy dentro de mi organización con mi nombre, estoy dentro de un team project, de un proyecto de equipos, ¿sí? Y dentro de lo que se ha creado, ¿no es cierto?, es un nuevo repositorio Git, como lo ven acá. Este está actualmente vacío, entonces lo que vamos a hacer es proceder a clonarlo. Entonces, para ello, presiono el botón clon y bueno, hay muchos sabores igual para hacerlo, ¿no es cierto? Va a depender de los gustos y de los conocimientos que cada uno de ustedes tenga. Hay muchísimos clientes Git o por comandos Git. En este caso, lo vamos a hacer por medio de Tortoise Git. En este ya se encuentra instalado. Y Tortoise Git lo que nos da aquí con clic derecho, ¿no es cierto?, en un folder vacío, por ejemplo, nos da la posibilidad de clonarlo, como ven acá. Entonces me he copiado la ruta HTTPS, ¿sí? Y ven acá que nos dice demo Git y el nombre del repositorio que vemos arriba también.
entonces lo vamos a clonar, ¿sí? Como ven, acá se está clonando ya. Démosle un segundito y bueno, ahí podemos ver el log, podemos explorarlo o sencillamente como ya se clonó, vemos acá que se creó un folder y tiene un folder o una carpeta oculta, ¿no es cierto? Que es esta .git donde se va guardando todo el historial. Hay que indicar, ¿no es cierto?, que Team Foundation Version Control es un repositorio de código centralizado, mientras que Git es completamente descentralizado. Entonces puedo trabajar localmente sin conexión y posteriormente subir los cambios, pero aún trabajando localmente, cuando ya me cloné, me vienen todos los cambios de los demás integrantes del equipo y de las demás ramas que podemos utilizar. Como ven acá, tenemos, digamos, un folder vacío. Me voy a copiar por acá un proyectito de demo que tenemos. Entonces voy a proceder a copiarme acá. Y lo que tenemos básicamente es una aplicación .NET, ¿sí? Una solución, y esta viene a su vez, ¿no es cierto?, con un C# Project que tiene aquí si se quiere, un programa, ¿no es cierto? Y tenemos también el test, ¿sí? La prueba unitaria de ese programa. Y como ven acá, la solución. Igual, en este caso, por ejemplo, en este computador no tengo un IDE instalado, pero la idea, ¿no es cierto?, no es hacerlo en el IDE, sino por medio de Azure DevOps Pipelines. Posteriormente, en los siguientes videos, pues les presentaremos esa parte. Como ven acá, ya está, ¿no es cierto?, el aplicativo que ustedes hayan desarrollado, y la idea, ¿no es cierto?, es poderlo subir justamente. Entonces, lo que vamos a hacer es primero un commit hacia main, ¿sí? Y en este caso se nos abre, digamos, una ventanita con todos los aspectos que vamos a subir, ¿sí? En este caso no le he puesto un git ignore, eso le podemos poner posteriormente. Y el git ignore lo que hace es que, por ejemplo, no subamos aspectos como DLLs, temas compilados en Java como jars, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no subir lo que no se esté necesitando propiamente. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que nos indica, ¿no es cierto?, que vamos a subir, están justamente la solución, están todos los, digamos, todos los archivos que nosotros tenemos, que son 7 archivos que están dentro de este proyecto de ejemplo. Entonces le vamos a poner un mensaje que siempre es necesario. Obviamente ya en la vida real ustedes estarán trabajando con Azure Boards, con WordItems, con IDs de tareas, y entonces pueden también, ¿no es cierto?, colocar lo que es el ID de la tarea. Si hacen un commit, digamos que es una carga inicial solo a su histórico descentralizado, y si hacen un commit and push, pues es subirlo ya hacia el servidor, en este caso de Azure DevOps como tal, ¿no? Entonces, como ven, acá ya se han versionado, nos sale con un check de color verde que nos indica que está versionado. Y si nos vamos justamente al repositorio, ven la misma estructura, se ha subido, ¿sí? Entonces no hemos tenido ningún inconveniente. Ok, por default se crea la rama principal o la rama main, y la idea de una estrategia de ramas, ¿no es cierto?, es poder tener justamente esta forma de trabajo para que más integrantes del equipo se unan. Entonces, en este caso, vamos a crear, ¿no es cierto?, una nueva rama. Hay un sinnúmero de controles, hay comandos también para controlar los nombres, etcétera, en un nivel más avanzado. Pero, digamos, aquí lo que crearíamos es una rama de develop, que es una rama de desarrollo. Como ven, se puede adjuntar WordItems cuando ya estén trabajando con Azure Boards del lado de un Product Owner, con los líderes o los expertos del lado de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, aquí creamos una rama y esta tiene, digamos, un apuntador, por decirlo así, a la rama main. No se duplica el código, eso es lo importante de Git.
no estamos gastando doble espacio. Si tengo aquí un código y creo otra rama, un doble espacio, no lo estamos gastando. Además de la rama Develop, que es la rama de integración donde van a depositar su código todos los desarrolladores, vamos a crear, ¿no es cierto?, lo que es la rama Release, que es una rama donde se va a poner el código que va a pasar desde Develop hacia Release, hacia la gente de QA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí QA puede hacer test en esta rama. Hay diferentes metodologías donde tal vez envíen a UAT, que es, ¿no es cierto?, las pruebas de usuario, ¿sí?, de usuario experto, y posterior a todas esas pruebas, entonces se pasa a producción, o a preproducción, dependiendo de sus ambientes, y se pasa a la rama main. Ok, ¿cómo se trabaja normalmente? Desde la rama develop se crean nuevas features hijas, ¿no es cierto? Y estas features es lo que les indicaba a nivel de WordItems, que pueden ser nuevas funcionalidades. Entonces puede ser que aquí tengan un ID del WordItem y una tarea. Por ejemplo, no sé, crear logs, o crear un logueo, o crear una pantalla, etcétera, ¿no? Entonces, se crea esta estructura de tal manera que si otro desarrollador, ¿no es cierto?, también está trabajando a la par, viene desde la rama Develop, ¿sí? Y dentro de la misma estructura, como les digo, hay ciertas restricciones. Aquí pongámosle ID2 nada más para dar el ejemplo, y digamos que él tiene una crear pantalla. ¿Ok? Y se utilizan nombres cortos, de preferencia para ser más fácil, ¿no es cierto?, la carga. Entonces, como ven, se ha creado, digamos que aquí tendríamos un WordItem una feature, ¿no es cierto?, que nos han indicado, y dentro de esa vamos a tener tareas y pondríamos el ID. Aquí está, por ejemplo, un desarrollador va a hacer un crear log, otro desarrollador crear pantalla, y etcétera. Y cuando terminen de hacer su trabajo, enviarán todo este código a Develop. Si entramos, por ejemplo, a crear log, vemos que está todo el código como tal. Entonces, bueno, esta primera parte ha sido indicarles como una breve introducción a cómo se trabaja en Git. Les indico, digamos que sería una metodología basada en Git Flow, la tradicional, pero existen muchas otras metodologías como GitHub Flow, que viene a ser mucho más rápida para los ambientes ágiles. Hay otras metodologías donde se puede prescindir de la rama Develop, por ejemplo, se trabaja directamente en la rama Release. Otra como la Chrome Based, con la cual trabaja Microsoft, trabajan directamente en main, pero siguen teniendo ramas features y ramas release no de vida larga, sino de vida corta, y se van eliminando mientras se va fusionando el código. Entonces, en un siguiente video veremos la parte de fusión de código, subir nuestro código, hacer un pull request, que es una solicitud de fusión de cambios, enviaremos el código hacia la siguiente rama, y posterior a eso veremos más aspectos dentro del ciclo de vida de todo lo que tiene que ver DevOps. Muchas gracias en esta primera parte.